Muy buenas tardes. A nombre de la Fundación Valle del Lili, les agradecemos su presencia, agradecemos que nos estén acompañando, que estén ahí. Para nosotros es muy satisfactorio compartir con ustedes un poco de nuestro conocimiento en trasplante de médula ósea. Sabemos que estamos en época de pandemia. La Fundación Valle del Lili sigue absolutamente todos los lineamientos nacionales para la prevención de esta enfermedad y los invitamos a que sigamos cuidándonos, lavado de manos, exhaustivo, tapabocas y estar en casa, confinamiento. Y creer siempre en la comunidad científica para ayudarlos. Yo soy el doctor Joaquín Rosales, soy hematólogo, pertenezco al grupo de hematología y de trasplante de la Fundación Valle del Lili. Estoy aquí desde hace 12 años y medio compartiendo lo que la Fundación les tiene a ustedes desde todo punto de vista, de investigación, de asistencia y de docencia y ayudar a la comunidad en todo lo necesario. Yo soy hematólogo de la Universidad Nacional, tengo experiencia en trasplante y la Fundación tiene una experiencia amplia en trasplante. Hoy me está acompañando la jefe Amparo, mi gran amiga, desde hace 12 años, nuestra mano derecha, y ya la mayoría de los pacientes que han estado con nosotros y que están y que vengan, se van a encontrar con Amparo. Yo quisiera que Amparito se presentara ella misma. Buenas tardes, al igual que el doctor, para mí es un placer compartir este espacio con ustedes, con la comunidad. Los invitamos a que ustedes expresen sus preguntas e inquietudes respecto a un tema tan importante que es la donación. Mi nombre es Amparo Chantré, enfermera del programa de educación y seguimiento de la unidad de trasplante de médula, que con gusto y amor realizo esta labor para todos ustedes y con un equipo extraordinario. Como decía el doctor Rosales, estamos siguiendo los lineamientos de protección y prevención de la pandemia. Entonces, los invitamos a estar con nosotros. Antes de todo, un poquito de generalidades, un poco de definiciones, de conceptos que son importantes en el tema de la donación, en lo que tiene que ver con el trasplante. He sabido que el trasplante puede ser ofrecido a enfermedades de órgano sólido, riñón, corazón, hígado y obviamente trasplante de médula ósea, que es el tema que hoy vamos a tratar. Hacer énfasis en que esto es información, vamos a tratar de resolver dudas que ustedes tengan, los invitamos desde ya a tener sus preguntas listas sobre el tema, específicamente en lo relacionado a la donación en trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es una opción terapéutica. Todas las enfermedades benignas y malignas tienen un tratamiento inicial. Algunas veces este tratamiento no da resultado y es cuando se hace necesario la opción terapéutica del trasplante de médula ósea. Es un proceso complejo, tenemos experiencia en llevarlo a cabo. Hacer énfasis en que como opción terapéutica tenemos que hacer énfasis en que no todos los pacientes se curan. Por tal motivo, los pacientes a quienes se les ofrece este procedimiento tienen que llenar una serie de requisitos desde el punto de vista de la enfermedad del paciente, de criterios diagnósticos, pronósticos muy bien adecuados, y de las condiciones del paciente es importante, las comorbilidades, porque no todos los pacientes pueden ser llevados a este tipo de trasplante, a este tipo de procedimiento complejo, porque tiene sus riesgos y en pacientes que tienen comorbilidades y edad avanzada podría ser más riesgoso que el mismo procedimiento. No es una medida desesperada. El paciente hay que estudiarlo muy bien, hay que establecerle el proceso muy bien para que el resultado del trasplante sea lo más positivo, lo más favorable en cuanto a la supervivencia del mismo. Tengo que aclarar que hay varios tipos de trasplante, como dije, órgano sólido, renal, corazón, intestino. Aquí lo llevamos a cabo, hay especialistas dedicados a eso y obviamente nosotros tenemos que ver con la parte
del trasplante en enfermedades hematológicas. Hay enfermedades benignas, hemoglobinopatías, anemia de célula falciforme, anemia aplástica, y hay enfermedades malignas como cáncer, leucemias, linfomas, mielomas que se pueden beneficiar de este procedimiento. Hay dos tipos principales de trasplante. Hay un trasplante autólogo, que es aquel en donde el mismo paciente dona sus propias células, es decir, a él mismo por un procedimiento especial de recolección se le ofrece un tratamiento quimioterápico y se le hace su trasplante autólogo. Este es principalmente indicado para los mielomas múltiples y para los linfomas Hodgkin y no Hodgkin principalmente. Y el trasplante halogénico, que es aquel donde el donante es usualmente un familiar y se indica principalmente para leucemias agudas, linfoide o mieloide, para síndromes mielodisplásicos. Entonces es autólogo del propio paciente y halogénico donde hay un donante que usualmente es un familiar o hay un donante idéntico no familiar que se busca en bancos internacionales como donantes voluntarios, y hay otro tipo de donante que puede ser el donante de cordón umbilical. Y asimismo reciben el nombre, el donante familiar o donante relacionado o donante emparentado, que puede ser idéntico a estudios de HLA, estudios genéticos para establecer la posibilidad de un donante, cuando el donante que usualmente idéntico es un hermano, tiene que ser idéntico a HLAs 10 de 10, ustedes los pacientes a veces dicen compatibilidad del 100%, que también está bien, y hay otro tipo de donante familiar, que es el donante haploidéntico, que es un donante que tiene usualmente incompatibilidades, que a veces el paciente dice 50, 60%, y usualmente este tipo de donante no es idéntico en la compatibilidad, pero hoy en día se ha avanzado tanto que ya este tipo de donantes, este tipo de procedimiento que antes era muy complicado, hoy en día con los nuevos conocimientos, los trasplantes con un donante haploidéntico son factibles para las enfermedades de la médula ósea. El otro tipo de donante es un donante no relacionado, no familiar, que usualmente es un donante voluntario, que en algunos países los bancos internacionales, pues por una logística adecuada de búsqueda del donante y de bancos, ellos están ahí dispuestos en algún momento para la posibilidad de este tipo de trasplante. Es un trasplante que tiene sus connotaciones un poco diferentes. Y el otro tipo de trasplante es el de cordón umbilical, que en Colombia hoy en día ayuda mucho, sobre todo a los pacientes pediátricos. Según la fuente de células, el donante puede ser directamente de la médula ósea, que ya explicaremos un poquito en más detalle con la jefe Amparo cómo es este tipo de donación de la médula ósea, o el de sangre periférica, que es una donación como si el paciente estuviera donando sangre, y obviamente la recolecta de cordón umbilical, que actualmente en Colombia no disponemos, pero internacionalmente hay bancos como en Barcelona, en Nueva York, que a través de un trámite, sobre todo en niños, este tipo de trasplante puede ser llevado a cabo. Es importante recalcar que un tema hoy en día es el tema del COVID, que bajo las guías internacionales y las guías nacionales del Instituto Nacional de Salud hemos implementado. Esto ha cambiado nuestra manera de actuar de alguna manera, pero no nos ha frenado, no hemos parado nuestros procesos. Hoy en día estamos, a pesar de la pandemia, con todos los cuidados necesarios haciendo este tipo de trasplante. Entonces, eso es a manera de generalidades, teniendo en cuenta que hoy el tema que nos atañe, que nos ocupa, es el del donante halogénico, principalmente el donante intrafamiliar, y estamos dispuestos a resolver algunas dudas. Ya habrán algunas preguntas que pueden surgir, también estamos dispuestos, si no podemos resolverlas acá, estamos dispuestos a recibirlos para atenderlos y resolverles sus dudas principalmente. Mi jefe Amparo, hoy les traemos, Amparito. Hemos seleccionado algunos de los mitos que usualmente los pacientes tienen con respecto a la donación. Y en realidad, pues queremos que ustedes tengan claridad sobre el procedimiento. Queremos animarlos
a aquellos que van a ser donantes a que es un procedimiento con el que se da vida. Uno de los mitos que usualmente nos preguntan es si el paciente se va a quedar inválido, si le vamos a tocar la médula ósea, la médula espinal, perdón, y en realidad este es un mito. Nosotros les vamos a explicar que no tocamos la médula espinal, que nosotros realmente cuando hacemos el procedimiento de donación de médula ósea, lo hacemos por aspirado de médula ósea y realmente lo que se toca es la médula ósea que está en la porción esponjosa de los huesos largos. Usualmente se toma la cresta ilíaca. Les quiero ilustrar, ¿sí?, dónde es que específicamente, ¿sí?, nosotros hacemos la punción. El paciente que va a ser sometido a este tipo de procedimiento obviamente requiere una preparación previa y al donante una selección con unos protocolos institucionales que son seguros tanto para el paciente como para el donante. De esta forma, aclaramos para la comunidad que el paciente que dona por médula ósea puede reanudar su vida cotidiana, puede seguir sus actividades académicas, sus actividades escolares, sus actividades laborales sin ningún tipo de complicación. Bastará un tiempo de recuperación para que pueda reanudarse. Tenemos el otro mito, y es que en realidad si el paciente se va a quedar postrado o se va a quedar un tiempo en casa, que no va a poder volver a salir, no. El tiempo de incapacidad es muy corto, el tiempo de recuperación, porque la médula ósea sigue produciendo sangre, sigue produciendo células sanguíneas, ¿sí? Eso, la fábrica de la sangre no para, entonces esa sangre que el paciente dona va a ser recuperada. Otro mito, ¿sí?, es que si el paciente que dona va a tener algún tipo de cicatriz en su cuerpo o va a tener algún tipo de lesión en su cuerpo después de la donación. Quiero ilustrarles que tanto la donación por aspirado como la donación por aféresis solo basta con hacer punciones. En la donación por aféresis nosotros insertamos un catéter que lo hace un cirujano experto. Todos estos procedimientos son guiados por protocolos seguros para el paciente y para el donante. Este procedimiento lo hace un cirujano, pero el procedimiento de extracción lo hacemos en el grupo de aféresis, ¿sí?, que es un grupo también experto, y es tal cual como si el paciente donara sangre. En ambos casos, el procedimiento está descrito como una donación de sangre. Sangre rica en células madre. El producto extraído, para hacerles claridad, se ve tal cual como si fuera una unidad de glóbulos rojos, una unidad de sangre, que es la que nosotros le colocamos al paciente tal cual como si fuera una transfusión sanguínea por un catéter que es insertado. Otro de los mitos es si van a tener que pagar por el proceso de donación. Usualmente las entidades aseguradoras y las IPS transplantadoras hacen convenios administrativos y económicos para este fin, de forma tal que no hay que pagar, la familia y el donante no van a tener que pagar por este procedimiento. La otra duda que les nace a muchos es si ellos van a volver a trabajar, si pueden volver a su vida cotidiana, a pesar de que ya inicialmente se los había contado. Les reitero, estos son procedimientos que son transitorios, que una vez finalizada la donación exitosa, el paciente vuelve a alcanzar su calidad de vida tal cual como la tenía. El otro mito que hemos encontrado es que si el paciente solamente puede donar una vez, no. En general, el paciente que es seleccionado como candidato a donante puede donar varias veces. Si lo hace por aspirado de médula ósea,
recomendamos un tiempo prudencial de 6 meses de recuperación, a pesar de que, les reitero, la fábrica de la sangre sigue produciendo células sanguíneas y el paciente no se va a quedar sin sangre como algunos lo creen. La otra situación es que si es por aféresis en sangre periférica y se requiere de la donación, al mes siguiente de haber donado, puede hacerlo perfectamente sin ningún tipo de complicaciones. En general nos preguntan si los efectos adversos del proceso de donación son severos para el paciente. En general los efectos que hemos visto son efectos relacionados con los medicamentos que se reciben, que una vez finalizado el procedimiento de donación exitosa son suspendidos y administramos un estimulante de colonias que es el filgastrin, que como efecto transitorio y el más notorio que hemos encontrado en nuestra comunidad de donantes son los calambres, los calambres y este efecto con la administración de calcio es suficiente para revertirlo. En general, los efectos de un catéter como procedimiento invasivo tiene sus riesgos que son explicados por el cirujano experto, ¿sí?, al donante, pero que en general se hace de manera muy segura en Fundación Valle del Lili. Hay un grupo de especialistas que lo hace guiado por ECO y ese es un procedimiento con un nivel de seguridad muy alto, así es de que realmente el vaso que ellos logran canalizar o la vena que ellos logran canalizar para este fin es una vena que ha sido seleccionada de forma muy segura y esto minimiza el número de punciones, minimiza los riesgos para el paciente y las complicaciones secundarias. El otro mito que hemos encontrado es si mi EPS es SURA, un ejemplo, yo soy donante, pero el receptor tiene otra EPS que se llama no EPS, ¿quién va a pagar, quién va a asumir los costos de esa donación? Les reitero, hay convenios institucionales que son administrativos entre la aseguradora y la IPS trasplantadora, donde se ponen de acuerdo y determinan hasta qué punto debe pagar la aseguradora del receptor y hasta dónde debe pagar unos costos o asumir unos costos la aseguradora del donante. Aquellos que no correspondan al trasplante deben ser cancelados por la aseguradora del donante. Los invitamos a toda la comunidad a hacer sus preguntas. Es bueno aclarar también que el acto de ser el donante de una familiar es una actividad muy amorosa, muy solidaria, y el donante debe tener la satisfacción de que va a contribuir a ayudar mucho a su familiar, y con lo expuesto por la jefe Amparo, debe saber que este acto de donación es un acto que se hace con mucha seguridad, independientemente que sea en la médula ósea directamente del hueso, que se hace con todos los procedimientos necesarios, independientemente que sea por un catéter, como si usted estuviera donando sangre, es un catéter especial que se hace con un procedimiento, son procedimientos muy seguros. Aprovechando, pueden seguir haciendo sus preguntas, los invito a que las hagan, hay muchas preguntas, estamos en época de pandemia del COVID y eso también genera una serie de preguntas, una serie de temores. Seguimos las normas nacionales del Instituto Nacional de Salud y las normas internacionales para atender bien a estos pacientes. Siempre me preguntan que si un paciente con COVID, siempre me preguntan que si un paciente ha estado en estrecho contacto con un paciente COVID, si puede ser donante o no. Les informo que si el paciente ha estado en contacto con COVID, es necesario hacerle las pruebas del COVID previo, y si ha estado en contacto pero es asintomático y sus pruebas son negativas, este estrecho contacto indica que hay que hacer una observación mínima de 14 días, idealmente de 3 semanas, sobre todo en los trasplantes
que tienen su donante en los trasplantes halogénicos. Los pacientes que han tenido COVID, esto es una complicación en época de pandemia, todavía no tenemos los datos epidemiológicos sobre la enfermedad. La comunidad científica está recolectando toda la data, pero en términos generales un paciente que sufrió COVID y era un posible donante o era un donante ya y le da el COVID, pues lo ideal es que es un donante que no es elegible, pero a veces hay un solo donante. Si tenemos la oportunidad que tiene un donante idéntico, le dio el COVID, tenemos un donante haploidéntico, pues tendríamos que estudiar mucho el caso y usar esa alternativa porque a este paciente le dio el COVID. Pero si no, si es el donante único, tenemos que esperar un tiempo prudencial, usualmente 21 o 28 días. Si el paciente no ha tenido una complicación, se puede estudiar muy bien, lo presentamos en junta y decidimos si este paciente que le dio el COVID, que ya sufrió el COVID, que ya no fue tan severo, que sus pruebas son negativas, que pasaron 4 semanas y que no quedó con secuelas, podríamos estudiar esta posibilidad. Los pacientes que le da COVID también ya trasplantados, también es difícil. La literatura ha dicho que usualmente estos pacientes pues tienen una infección más severa y si ya fueron trasplantados pues se siguen todas las medidas terapéuticas. Los pacientes que van a ser trasplantados autólogos, que no tienen un donante, es preferible hacer un retardo del trasplante, idealmente mínimo, se dice que hasta 3 meses según las condiciones del paciente. Entonces los invitamos a hacer preguntas. Doctor, ya tenemos varias preguntas. La comunidad nos está preguntando, cuando hay leucopenia, ¿se puede hacer trasplante de médula ósea? Usualmente siendo el trasplante un procedimiento muy complejo, idealmente el paciente debe ir en remisión completa. Si es un trasplante halogénico, una leucemia aguda, debe ir en remisión completa a hacerse este trasplante. Idealmente estos pacientes pues, van a tener un hemograma esencialmente normal o dentro de parámetros normales. Si un paciente que yo voy a trasplantar, por ejemplo, con una leucemia aguda, ya lo tengo listo y el paciente tiene una leucopenia, pues tengo que estar seguro que no tiene una recaída. Usualmente este paciente va a ameritar unos nuevos estudios, si es una leucemia, inclusive puede necesitar un estudio de médula ósea, un mielograma nuevo, para garantizar que la leucopenia no es, o la baja de las defensas no es por una enfermedad activa. También puede haber leucopenia por tratamientos previos que ha tenido el paciente y por eso es necesario establecer con un mielograma si la leucopenia es por enfermedad activa o porque ya es una médula que ha sido tratada previamente y ya viene con una baja reserva medular. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan cuáles son los estudios para saber si soy compatible con mi hermano, que necesita un trasplante de médula ósea. Listo, hay un estudio que se llaman estudios de HLA, son estudios genéticos. El concepto de antígenos de histocompatibilidad, hoy debemos saber que es un concepto complejo, que es muy importante y hoy en día es uno de los exámenes más importantes porque la escogencia de un buen donante implica que eso redundará en unos buenos resultados. Entonces, la escogencia de un donante intrafamiliar amerita estudios tanto al paciente como a los posibles donantes y como ya hacemos trasplante haploidéntico, es necesario hacer estudios en los familiares de primer grado, doctor, para tener un HLA adecuado y estudiar a los donantes hermanos, a los padres y ver la posibilidad qué compatibilidad tiene un idéntico. Necesitaríamos una compatibilidad 10 de 10 de los estudios de histocompatibilidad o del 100% como llaman los pacientes, y un estudio haploidéntico por lo menos necesitaríamos un 50%, un 60%, un 70%, un 80% de compatibilidad para poder llevar a cabo este trasplante. A veces se presenta el caso de que un mismo receptor puede tener varios donantes en la familia, para eso existen ciertos procesos para escoger adecuadamente la edad, el sexo, los estudios sanguíneos de grupos sanguíneos, el compromiso infeccioso de citomegalovirus, para escoger el mejor donante y poder llevar a cabo el proceso con el mínimo de riesgo y de toxicidad. Así es, doctor. Muchas gracias. Doctor, nos están preguntando, algunas personas fallecen en un accidente, ¿pueden ser donantes de médula ósea? Queremos responderles, la médula ósea solo se obtiene a través de donante vivo.
Para los otros tipos de donantes, de trasplante, como trasplante renal, trasplante de hígado, de órgano sólido, sí es posible tener un donante cadavérico, pero la médula ósea únicamente se obtiene de donante vivo. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo de recuperación tengo si soy donante? Usualmente el tiempo de recuperación es, si has donado por aféresis en sangre periférica, en un lapso de 3 a 5 días ya estarás listo para reanudar tus actividades laborales o académicas, y esto teniendo en cuenta que has donado sangre, pero en general los efectos secundarios son mínimos, la recuperación es muy rápida, porque les reitero a toda la comunidad, la fábrica de la sangre no para, sigue produciendo sangre. Nos preguntan, doctor, ¿qué tan cierto es que lo más complicado de este procedimiento y lo más duro y delicado, y es lo más duro y delicado del trasplante, la donación? Respondemos a la comunidad, no. La donación de médula ósea, les comentamos, existen 3 fuentes a través de las cuales se puede obtener la médula ósea. A través del aspirado de médula ósea, ¿sí? Donde nosotros, vuelvo y les insisto, no tocamos la columna vertebral, realmente lo hacemos por aspirado de la médula en las crestas ilíacas, que es usualmente donde hay mayor cantidad de sangre que se puede extraer para este propósito, y lo hacemos como si fuera una donación de sangre, de plaquetas, con una máquina similar a la que se donan plaquetas, cuando el procedimiento lo hacemos por aféresis en sangre periférica. Existe otra fuente que es cordón umbilical, que el doctor Rosales ya les explicó. En fundación no lo hacemos, eso está realmente en bancos de tejidos. Aclarando y haciendo más precisión, como les conté, hay una donación que es el de sangre periférica y de médula ósea. Estos pacientes, estos donantes, a todo donante no solo está el HLA, cuando ya hemos definido que tenemos un donante, además de esos estudios, al paciente donante se estudia adecuadamente. Este es un paciente que le vamos a hacer estudios de sangre principalmente para ver cómo está su cuadro hemático, para ver cómo está su función hepatorrenal. Si tiene algún tipo de antecedente, también tenemos que valorar estos antecedentes. Y usualmente a este donante familiar estimulamos sus células progenitoras, si es de sangre periférica, con un medicamento que se llama filgrastim, lo damos de 4 a 7 días, y introducimos el catéter. Es un catéter que lo introduce un especialista, un cirujano, y a través de un proceso de aféresis, la sangre extrae solamente las células mononucleares, que son donde están las células progenitoras, el resto va, y estos pacientes, una vez donan el mínimo de células progenitoras necesarias, se retira su catéter y se le da de alta 6 horas después de una adecuada vigilancia y que el paciente esté en buenas condiciones, y ese paciente puede seguir sus labores. El de médula ósea, obviamente ahí es un paciente que hay que extraerle aproximadamente 500 mililitros de médula ósea. Acuérdense que la médula ósea, os recuerdo o explico que la médula ósea es un órgano líquido. Ese está en la médula de los huesos, se extrae aquí de la cadera, en la espina posterior, varias punciones, se extrae la médula. Ese paciente obviamente va a sentir un poco de disconfort, pero puede, como dijo Amparo, reanudar sus labores. Si el paciente le hacemos hemograma de control, si tiene una hemoglobina que se ha bajado un poco, pues podemos ayudarle inclusive con hierro si es necesario. Nos preguntan, doctor, ¿al donante le puede pasar algo malo? Esta pregunta la respondemos. Nosotros tenemos protocolos de seguridad para la selección de donantes. En general, si un donante no es candidato porque tiene alguna enfermedad que contraindique el proceso o tiene algún factor de riesgo, no lo incluimos en la lista de donantes, y los médicos prefieren seleccionar entre su grupo familiar otro donante que cumpla con los requisitos. Si una vez seleccionado el donante tiene alguna enfermedad, sí, que deba ser tratada y que pudiera ser un factor leve de riesgo, se trata antes del proceso de donación, de forma tal que el donante
tenga unas medidas seguras para restablecerse después del proceso. Doctor, nos preguntan. Antes, Amparito, gracias, qué pena, perdón. Sí. A veces hay varios hermanos, se estudian todos, y es importante aclarar que encontrar un donante idéntico, un hermano idéntico al paciente, desde el punto de vista de su compatibilidad HLA, esto no se da en todos los casos. Aproximadamente un 25 a 30% dentro de los hermanos puede ser donante. Hay un 70% de los pacientes que no tienen un donante idéntico. Por fortuna, el procedimiento del trasplante haploidéntico ha evolucionado, se han mejorado los procesos, el soporte, y el trasplante haploidéntico hoy en día nos brinda la opción de tener la oportunidad de otro donante, y esto ha mejorado que esta opción terapéutica se le brinde a muchos más pacientes. Doctor, nos preguntan, si un paciente trasplantado requiere un segundo trasplante, ¿él puede tener el mismo donante que tuvo para el primer trasplante? Es importante aclarar que el trasplante halogénico, si bien es cierto, es una opción terapéutica. Dependiendo de la enfermedad, del estado de base con que se haya llevado el paciente a su trasplante, la recaída sigue siendo una molestia, una incomodidad, un problema dentro del trasplante. En términos generales, por ejemplo, en leucemias agudas en adultos, hasta un 50% de los pacientes, 40%, pueden tener la oportunidad de estar bien 5 años después. Muchos pacientes recaen. Dependiendo de la recaída, ¿al qué tiempo fue la recaída? Por ejemplo, pacientes que recaen antes del año de haberse hecho el trasplante son pacientes de muy mal pronóstico. Pacientes que recaen después pueden tener opción de un segundo trasplante. La pregunta es si tenemos varios donantes o si nada más es uno solo. Si tenemos otro donante, pues se podría estudiar el otro donante porque el paciente ya recayó, y tendríamos que ver si el problema también no amerita un cambio de protocolo de tratamiento. Entonces la respuesta es sí, se puede hacer un segundo trasplante dependiendo de las condiciones del paciente, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del tiempo de recaída, y todo eso se analiza dentro de los grupos de trasplante de médula ósea. Bueno, doctor, muchas gracias. Doctor, nos preguntan, ¿para donar es necesario tener un receptor definido o yo puedo ir a un banco de donación? Queremos responderle, en Fundación Valle de Lili nosotros tenemos unos receptores definidos que son estudiados en la consulta, estudiados cuando están en los servicios de hospitalización, cuando son remitidos de otras instituciones. En general no tenemos un banco de donación. El doctor Rosales explicó, ¿sí? Que existen otros bancos de donación donde se puede hacer ese procedimiento. Actualmente en Fundación no lo tenemos. Los bancos internacionales, esto amerita una logística compleja. Esos bancos internacionales aceptan donantes voluntarios donde se pueden hacer búsquedas internacionales. En Colombia está el proyecto de llevar a cabo este tipo de servicio en Bogotá. Esto se está intentando, se está ampliando. Tengo conocimiento de que el doctor Camacho está haciendo este tipo de proyecto y bueno, y nosotros miramos ese futuro, porque tener la oportunidad de tener un donante no familiar es una buena opción, está dentro del algoritmo de búsqueda de los donantes y es necesario. Hoy en día hay que hacer una búsqueda internacional, esto teniendo en cuenta todos los principios del ministerio, todas las reglas del ministerio para este tipo de procedimiento y que pueda ser llevado a cabo con los resultados más favorables. Doctor, nos preguntan que si es más efectivo el trasplante de médula ósea cuando la donación es de células de cordón. Todo tiene sus pros y sus contras. Es decir, hay enfermedades donde el trasplante de médula ósea podría brindar un mejor beneficio que el trasplante de sangre periférica. Los estudios internacionales muestran, por ejemplo, que en anemia aplástica el trasplante de médula ósea tiene menos complicaciones desde el punto de vista de enfermedad injerto versus huésped. Hay otras enfermedades donde el resultado de trasplante de células de sangre periférica tiene los mismos resultados que de los de médula ósea.
Algunas veces estos tipos de trasplantes se diferencian con respecto a las complicaciones. El cordón umbilical es una opción terapéutica dentro del algoritmo para la búsqueda de este tipo de trasplante cuando no hay un donante idéntico, cuando no hay un donante idéntico no emparentado, cuando no hay un donante haploidéntico. Tiene una logística, se necesita mucha experiencia para llevar a cabo este tipo de trasplante. Usualmente aquí en Colombia lo están llevando a cabo más en la comunidad pediátrica. Tiene sus inconvenientes, la reconstitución inmune, la demora del injerto y que se necesita mucha experiencia para llevar a cabo este tipo de trasplante de cordón y sobre todo el manejo de las complicaciones tipo injerto, tipo enfermedad injerto versus huésped. Pero todo depende de para qué se aplique, la experiencia de los centros y las enfermedades a tratar. Doctor, nos preguntan que si una persona tiene una enfermedad huérfana y ya le hicieron el primer trasplante, ¿puede ir a un segundo trasplante con el mismo donante? Ya habíamos respondido. Y entonces el doctor Rosales ya les había hecho claridad, sí, en que a esas personas pues hay que estudiar realmente la causa de la recaída, hay que estudiar el estadio clínico de la persona y que si en lo posible se encuentra otro donante, es una opción. Sin embargo, no se descarta ese primer donante porque primero tienen que estudiar cuál fue la causa de la recaída o la causa que está llevando al paciente a un segundo trasplante. Tenemos otras preguntas, a ver, nos preguntan que si para el trasplante, para elegir un donante, ¿cuál es el protocolo que seguimos en la institución? Entonces, nosotros en la institución, sí, seleccionamos los donantes por antígenos de histocompatibilidad. Es uno de los primeros exámenes que nos muestra quiénes del grupo familiar pudieran ser los donantes seleccionados. Y cuando hablo de grupo familiar, tenemos papá, mamá, hermanos. De pronto tenemos una base un poco ampliada hacia tíos, sí, pero en general la primera línea de consanguinidad es la que estudiamos, así sean 4, 5, 6, 11 hermanos, los estudiamos y con el propósito de seleccionar cuál se parece más genéticamente, porque ese es otro de los mitos, que si el parecido es físico, no, es el parecido genético de uno y otro, ¿sí? Con el receptor, el que hace posible la selección. Hay otras características importantes de ese donante seleccionado. ¿Cuáles son? La edad, entre más joven sea mejor, el sexo, preferimos el donante hombre, porque el donante mujer no, en general las mujeres ya hemos tenido hijos, la paridad, sí, los abortos, las situaciones que pudieran interferir un poco al momento de esa complicación que nosotros pudiéramos tener más adelante con el trasplante, que es la enfermedad injerto contra huésped, que pudiese ser un ataque más severo para ese receptor. Tenemos otra situación que es objeto de selección y es el estado de salud de ese donante, ¿sí? La disposición de ese donante. Nosotros podemos tener el donante más joven, el donante que tiene las características, pero que definitivamente no quiere, no. Este es un acto que es altruista, que es voluntario, queremos que el que dona con amor, no lo obligamos, consideramos que respetar los derechos y deberes de un donante es esencial para nosotros y aquí en la institución lo hacemos, ¿verdad? Pero en términos generales, antes del donante, algo fundamental es la condición del paciente, de la enfermedad, en qué estado se encuentra su enfermedad. Tenemos que valorar bien ese diagnóstico, tenemos que valorar bien esas características pronósticas, tenemos que valorar las respuestas a los tratamientos iniciales, es decir, el paciente que va a ser trasplantado, tenemos que llevarlo de alguna manera en las mejores condiciones, enfermedad controlada, sus condiciones deben ser las mejores. Si bien es cierto, la edad no
no es una contraindicación para un trasplante, pero sí influye, y hoy en día no se tiene en cuenta tanto la edad. En el autólogo ya se ha ampliado más el grupo etario que recibe un trasplante, al igual que los pacientes para trasplante halogénico. Los acondicionamientos han mejorado, se ha disminuido la toxicidad, los efectos secundarios. Entonces lo principal es el receptor, cómo está su enfermedad, cómo está él, si puede estar en condiciones de recibir este procedimiento. Ya el donante también se estudia, se hacen estudios de HLA, se prefiere el donante idéntico. Si no hay un donante idéntico, acuérdese que hasta un 30% de los pacientes pueden ser donante idéntico, pues miramos las características de un donante haploidéntico. Después que tenemos el HLA, se estudia el paciente, el sexo, la edad del donante, la comorbilidad, estudios, grupos sanguíneos, citomegalovirus, todas estas condiciones. Y si es un trasplante haploidéntico, como no es del 50% idéntico, podríamos tener la posibilidad de anticuerpos contra ese donante por parte del receptor. También hay que estudiar esto. Es decir, este es un proceso complejo que desde el momento en que de la primera consulta al consultorio de trasplante, desde ese momento hasta la fecha del trasplante, dependiendo de la logística, de la parte administrativa, de la situación, puede llevar varios días, varios meses. Y esto es importante porque entre más le brindemos agilidad a este proceso, sobre todo en trasplante halogénico, pues evitamos la posibilidad de que el paciente en ese curso de tiempo pueda recaer y eso nos empobrece más el pronóstico. En conclusión, esta pregunta es: el donante lo estudiamos, el receptor lo estudiamos desde todo punto de vista, y una vez tengamos todo de la mejor manera preparada, ahí sí empezamos este proceso, que es complejo porque esa es otra situación. A veces el paciente llega, le reinfundimos la célula y ese es todo el trasplante. No, el trasplante es un proceso que conlleva un tiempo prolongado. Muchos pacientes es consultas semanales, los primeros 3, 6 meses, según las complicaciones de enfermedad, puede haber reingresos al hospital, y está con nosotros durante aproximadamente 2 años, y esto hay que aclararlo porque es un proceso de largo tiempo y que debemos estar mentalizados para ayudarnos como pacientes y nosotros como médicos ayudar a nuestros pacientes. Doctor, nos preguntan que si un donante tuvo COVID, se recuperó, ¿él puede seguir siendo puede seguir apareciendo en la lista de donantes? Entonces, desde el punto de vista COVID hay 2 situaciones. Vamos a hablar del trasplante autólogo. Si un paciente tuvo COVID, un trasplante autólogo, que el donante es el mismo paciente, llamemos mieloma múltiple, llamemos linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, lo mejor es que este paciente, inclusive si no ha tenido COVID, se haga un retardo de la posibilidad de este trasplante. Hoy en día tenemos muchos medicamentos para controlar la enfermedad, sobre todo en mieloma múltiple, entonces por lo menos podemos esperar mínimo 3 meses, porque no podemos dejar de brindar este proceso en un trasplante autólogo. En el halogénico, donde hay un donante y donde hay un receptor, es decir, si el donante, empecemos con el donante, si el donante estuvo en contacto estrecho con algunas personas que tuvieron COVID positivo, a él se le hacen unas pruebas. Si es COVID negativo, idealmente, si no tuvo la enfermedad, si no estrecho contacto, este paciente mínimo 21 días, algunos grupos dicen 28 días. Si es demasiado urgente y el paciente fue COVID negativo por lo menos 2 veces con unas pruebas negativas, idealmente en 24 horas o en 7 días, este paciente, si fue negativo y ya pasaron 14 días y la necesidad urgente del procedimiento en una leucemia aguda de alto riesgo, puede ser un donante. Si el donante sufrió de COVID, idealmente no debería ser elegible para ser donante, pero hay situaciones en donde es el único donante y donde no tenemos alternativa. A veces hay un donante idéntico, le dio COVID, tenemos un donante que puede ser haploidéntico, tenemos experiencia en ese tipo de trasplante, podemos estudiar bien el caso y hacer un cambio de donante. Pero si es el único, como a veces pasa, encontrar un donante internacional, como dice la literatura, se demora mucho, es muy difícil. Entonces, si el paciente donante, el donante no sufrió de una enfermedad severa, y ya es negativo, y ya pasaron 3 semanas, 4 semanas, y es urgente la situación, ese paciente podríamos estudiarlo y podría ser un donante, solamente en ese caso especial.
Doctor, nos preguntan cuál es el volumen mínimo de médula ósea que se extrae a un donante. ¿Sí? Nosotros tenemos que, cuando es aféresis por sangre periférica, nosotros tenemos un volumen mínimo de 300 mililitros, dependiendo de la edad. En general, para la población adulta. Nosotros tenemos para la población pediátrica unos rangos diferentes, porque sabemos que ellos, dependiendo de la edad, el donante va a requerir que la máquina sea purgada con glóbulos rojos para no depletar. Así es de que en la población pediátrica sí se tiene que estudiar el peso y en general la superficie corporal del niño y calcular si es necesario purgar la máquina, previo al procedimiento de aféresis en sangre periférica. Con respecto a cuántas veces se puede hacer la donación, cuando es por aféresis en sangre periférica, tenemos máximo 4 veces, ¿sí? Si con la primera aféresis no se logró el conteo total de células, nos vamos a una segunda aféresis. Si juntando el conteo de la primera y la segunda no fue suficiente, nos vamos a la tercera. Y si contando la primera, segunda y tercera, nos vamos a una cuarta. Si después de esa cuarta no se logró el conteo total requerido para el trasplante, el equipo médico toma la decisión de darle o descanso medular a ese posible donante y poderlo citar en unos 15 días después de ese procedimiento para definir si lo volvemos a movilizar, y de ellos ya determinarán con qué lo movilizamos. En general se colocan estimulantes de colonias, ¿sí?, que son el tratamiento de elección. Entonces, para la donación está el trasplante autólogo del propio paciente. Este paciente se hace la recolecta, como bien lo explicó la jefe Amparo, y usualmente se hace una estimulación, ya sea con factores estimulantes, ya sea con monoquimioterapia con ciclofosfamida o ya sea con poliquimioterapia. Hay pacientes que han sido tratados con varias líneas de quimioterapia y tenemos pacientes de riesgo de no adecuada movilización en el contexto del trasplante autólogo. Idealmente se hace una primera recolecta, diariamente se hace una aféresis en determinado tiempo y ahí se trata de recolectar el mínimo de 2 millones de células progenitoras CD34 positivas por kilo para hacer este trasplante. Hay algunos pacientes pobres que llamamos pobres movilizadores que en la primera recolecta no se logra para su trasplante autólogo, hay que seguir una segunda con otro tipo de movilización. Usualmente el donante halogénico, usualmente es un donante sano y eventualmente no tenemos dificultad para la recolecta, con factor estimulante de colonia lo aplicamos y al quinto, cuarto, quinto, sexto día estamos recolectando el paciente donante. Usualmente con los donantes para trasplante halogénico no tenemos tanto problema para la recolecta. Doctor, nos preguntan, ¿después de cuánto tiempo usted considera que un trasplante fue exitoso? Bueno, usualmente el trasplante autólogo hacemos una revaloración después del trasplante, usualmente a los 3 meses en linfoma no Hodgkin y en mieloma múltiple. En los linfomas usualmente hacemos unas medidas imagenológicas, puede tratarse de TACS, puede tratarse de un PET si está disponible en las instituciones, y eso es lo que nos va a decir si el paciente tiene una enfermedad persistente o no. Si después de 3 meses no tiene enfermedad persistente, lo podemos dejar observación o puede seguir un mantenimiento de acuerdo a los protocolos que se manejen según la enfermedad. Si es un trasplante halogénico, usualmente también hacemos mediciones tanto del injerto, del quimerismo, para saber si el injerto, usualmente si estas células ya injertaron, y eso es una primera valoración. La otra valoración es de la enfermedad, que usualmente estamos valorando estos pacientes con médula ósea siguiente mes después del trasplante, y lo estamos revalorando porque las posibilidades de recaída están ahí siempre latentes, siempre presentes. Es importante aclarar que el trasplante, insisto, a pesar de ser una medida, una opción terapéutica, no es una opción curativa en todos los pacientes, de ahí la necesidad de escoger, de aplicar bien los protocolos para que este procedimiento sea lo más favorable para el paciente.
Doctor, nos preguntan qué edad máximo debe tener un donante. Esto es una pregunta que siempre la hacen, y realmente si el paciente está en buenas condiciones, uno no podría decir que hay una edad máxima. Pero también es cierto que algunos estudios han mostrado que ya los donantes después de los 55 años, idealmente si tenemos otra opción para donar, sería preferible. Entonces, una edad como tal, precisa, no se puede decir que exista para un donante, pero se tiene en cuenta que un paciente mayor de 55 años, las posibilidades de donación van a ser menos positivas. Bueno, doctor, nos preguntan aquí la comunidad, cuando uno es su propio donante, ¿cuánto tiempo se guardan las células? O si esas células van a quedarse allí por muchos años, ¿sí? Nosotros en general en los bancos de tejidos, ¿sí? Donde se guardan estas células, las células son criopreservadas, son congeladas y se llevan a ultracongeladores donde pueden quedarse hasta por 10 años, ¿sí? Es un tiempo que pudieran quedarse las células allí. En general en Fundación Valle del Lili se trata de extraer la cantidad de progenitores hematopoyéticos o células madre, ¿sí? Exactas para el paciente, porque no tenemos un banco. Nosotros en realidad preferimos no guardar células por protocolos, ¿sí? Nosotros nos regimos por las normas del Instituto Nacional de Salud. Las células para un trasplante autólogo, usualmente nosotros no vamos más allá de lo necesario. Usualmente nosotros, una vez recolectamos, estamos trasplantando prácticamente inmediatamente a estos pacientes. No hacemos estudios de investigación, no tenemos banco de sangre, entonces por norma nuestros pacientes los reinfundimos. Algunos pacientes que necesitan un trasplante en tándem, usualmente o doble trasplante, en algunos tipos escogidos de pacientes y de enfermedad, usualmente estas células no duran guardadas más de 3, más de 4 meses en las neveras especializadas para este fin. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si hay más preguntas, nos gustaría, yo sé que están interesados, así que intenten preguntar, pero creo que realmente hemos resuelto las principales dudas. Jefe Amparo. ¿Cuánto tiempo puede vivir un paciente trasplantado? Bueno, cuando uno trasplanta un paciente, a uno obviamente como médico le gustaría curar a estos pacientes y nos gustaría que estos pacientes tuvieran la vida de la población normal que no tiene este tipo de enfermedades. Comprendemos que se logra, muchas veces se cura el paciente, linfomas, Hodgkin, algunas enfermedades como el mieloma, pues no pretendemos la curación, pero sí la supervivencia libre de progresión, y nos gustaría que todos nuestros pacientes duraran 5, 8, 10, 12, 15, 20, el tiempo necesario, y que ojalá todos tuvieran una vida no solo libre de enfermedad, sino con buena calidad de vida y libre de complicaciones. Entonces, un paciente trasplantado puede tener una larga vida según el diagnóstico, según el pronóstico y según el tipo de procedimiento que nosotros le hayamos hecho. Doctor, nos preguntan, ¿un paciente trasplantado hombre puede ser papá? Esto es una pregunta importante porque siempre la esterilidad, la infertilidad ahí está presente. Estos son protocolos complejos que inducen este tipo de secuelas. Los bancos para preservar óvulos, espermatozoides están ahí. Siempre aconsejamos a los pacientes que hagan uso de este tipo de ayuda. A veces es muy difícil tenerlos, pero usualmente muchos pacientes no pueden tener hijos, pero siempre hacemos la salvedad de que no todos los pacientes quedan estériles, quedan infértiles, y siempre es necesario que estemos ayudándolos con los programas de esterilidad y fertilidad, porque algunos pacientes son trasplantados jóvenes y también desean tener familia. Quiero contarles de pronto experiencias de algunos de nuestros pacientes. Algunos de nuestros pacientes después de trasplantados pensaron que no podrían ser padres, y hoy
tanto hombres como mujeres son padres, entonces en realidad, como dice el doctor, hay que seguir los estudios de infertilidad, sí, y los estudios pertinentes para saber si el paciente puede ser padre. Nos preguntan, doctor, un paciente con leucemia linfoide crónica y con trombocitopenia, ¿cada cuánto debe asistir a sus controles y qué opción tiene para ser trasplantado? El trasplante siempre puede ser una opción. En leucemia linfoide crónica el trasplante no es una medida de primera línea. Hoy en día tenemos tratamientos ya avanzados dirigidos en leucemia linfoide crónica, que no es lo mismo que leucemia linfoide agudas. Es obviamente que este paciente de la pregunta pues debe tratar con su médico, ver en qué estado está la enfermedad, qué tipo de tratamiento tiene y ventilar con su médico tratante si la leucemia linfoide crónica es una opción para ese paciente. Todo debe ser comentado, charlado, dialogado con su médico tratante, porque la leucemia linfoide crónica hoy tiene varios tratamientos. También es cierto que la leucemia linfoide crónica, que es una enfermedad en edad avanzada, ya se hace más difícil en edad avanzada este tipo de procedimientos tan complejos con una alta tasa de morbilidad, pero ya tenemos pacientes jóvenes con leucemia linfoide crónica que eventualmente tienen 1, 2, 3, 4 líneas de tratamiento, tienen mal pronóstico y en una charla consensuada con un grupo de trasplante experto se podría conversar esta posibilidad. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Esperamos poder tener otra oportunidad para resolver sus dudas o inquietudes. Pueden escribirnos o pueden llamarnos. La extensión en la que me encuentran es la 8850, el número del conmutador 331-9090, donde podemos resolverles algunas de las inquietudes que hayan quedado pendientes. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias a todos por su pregunta. Esperamos que de alguna manera, en una forma, esperamos que clara, hayamos resuelto estas dudas. La Fundación Valle de Lili está para servir a la comunidad y lo hacemos con una responsabilidad y con un respeto y con ganas de que a todos nos vayan bien, principalmente a nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias.